Hola, ¿qué tal comunidad? Bienvenidos sean a Zuno, Historias de Terror. Antes de empezar con los relatos, me encantaría saber desde dónde nos están escuchando. Dejen su comentario que todos los voy a leer. Sin más, que disfruten las siguientes historias. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Zuno. Quiero compartirles mi experiencia al trabajar en una morgue. Al principio es un poco engorroso, pero con el paso de los días comienzas a acostumbrarte. Yo ya llevaba algún tiempo trabajando como asistente y me había habituado a ver cosas extrañas en la morgue donde trabajaba, desde fantasmas en los pasillos, muertos que realizaban algún movimiento y hasta escuchar algunos gritos. Son cosas que pasan en esos lugares y con los que tienes que aprender a lidiar en tu día a día, o tendrías que pensar seriamente en cambiar de trabajo. Y es que en estos lugares pasan muchos cuerpos sin vida, algunos que tuvieron una muerte tranquila, otros ya no tanto, e inclusive hay algunos que han tenido una muerte muy terrible, y no todos aceptan que ya llegó el fin para ellos y el comienzo de otro camino hacia el más allá. Algunos se aferran al mundo de los vivos y cuesta mucho hacerles entender que ya no pertenecen a él, tanto que muchos no lo logran. Son muchos los motivos por los que se niegan a partir: dejar asuntos pendientes, venganzas, hijos desamparados o personas amadas. Allí pasaba de todo lo que pudieras imaginar y hasta lo que no te podrías imaginar. Durante los años que llevaba trabajando, había visto de todo, pero un muerto o levantarse a preguntar por alguien, eso jamás. Todo comenzó un día normal, en un turno de 24 horas. Los cuerpos entraban y salían de la morgue. Fue un día muy duro para el forense y para mí, porque tuvimos que enfrentar un accidente masivo y un tiroteo en un centro comercial. Estábamos haciendo los últimos informes para por fin terminar, cuando escuchamos unos pasos en el pasillo. No le dimos importancia, ya que eran casi las 10 de la noche, y a esa hora siempre nos venían a saludar los jefes de turno de los guardias del hospital. Un muchacho muy atento que siempre nos preguntaba cómo había estado el turno, pero se nos hizo extraño, ya que nadie entró por esa puerta, y pensamos que el guardia solo había venido a ver y no quiso molestar, porque nos vio ocupados. Pasaron como 2 horas después de eso, cuando el guardia llegó a saludarnos con su sonrisa característica y su buen humor. «Buenas noches, ¿qué tal el turno?», preguntó mientras entraba por la puerta. «Mejor ni te cuento», dijo el doctor Benítez, sin levantar la mirada del informe del último cuerpo que habíamos procesado. «Por cierto, ¿y dónde está la chica?», preguntó el hombre recorriendo con la mirada por todo el local. El médico forense me miró, pues no tenía ni idea de lo que hablaba el velador, y yo tampoco, para ser sincera. Así que le pregunté directamente: «¿De qué chica hablas?». «Una chica que encontré en el pasillo hace un rato. Dijo que estaba con ustedes como practicante». En ese momento no sabíamos de qué rayos hablaba aquel hombre, pues no había ninguna chica dentro de la morgue, al menos viva. Le dije que era imposible, porque solo el forense y yo habíamos estado todo el turno allí, y no había ninguna chica practicante con nosotros, y le advertí que si intentaba jugarnos una broma, mejor desistiera, ya que nosotros estábamos curados de espantos. Pero él insistió en que hacía un rato había venido a saludarnos y que una chica le comunicó que no estábamos, porque habíamos ido a la cafetería un momento. Ya comenzaba a parecerme extraño, y es que el hombre no tenía cara de estar bromeando, y yo empezaba a preocuparme. Así que le pregunté cómo era la misteriosa chica practicante. Él me la describió que era una chica blanca, alta y con un hermoso lunar cerca de su boca. Por casualidad, ¿tenía las cejas tatuadas?, le pregunté. Sí, él respondió. Cuando me dijo aquello, comencé a entender de qué iba todo. Y no voy a decir que me causaba gracia, no era así, pero al menos ya conocía el origen de aquel misterio. «Ven para que veas si es esta chica de la cual me hablas», le dije, caminando en dirección a la última difunta que habíamos procesado esa noche. Cuando alcancé las sábanas, el rostro del guardia se puso pálido y dijo: «Es ella, estoy seguro, esa es la chica de hace un rato».
Luego, con paso rápido y sin pronunciar una sola palabra, salió de la morgue. Yo fui detrás de él para ver si podía ayudarlo, ya que salió muy asustado, pero de lo rápido que salió no lo pude alcanzar. Y cuando entré de nuevo donde estaba el cuerpo de la chica, el médico forense la estaba revisando y le dije que lo dejaría porque ya los compañeros de la funeraria habían llegado para trasladar el cuerpo. Mientras tanto, el guardia no se quitaba el susto de encima por haber hablado con alguien que ya había muerto, y el forense ya estaba a punto de dejar el cuerpo cuando, de la nada y increíblemente, ella se sentó, así como lo escuchan, algo imposible. Mirando fijamente hacia nosotros, ella preguntó por su novio. Fue el último que recuerdo que hicimos, porque los dos salimos corriendo mientras escuchábamos que la chica lloraba desconsoladamente. Después de correr por todo el pasillo, llegamos hacia donde estaban los demás y les contamos lo que habíamos visto. Y entre los presentes había un anciano que esperaba ser atendido por el médico de guardia. Él nos contó que en su vida laboral había sido médico forense y después de escuchar nuestra historia nos dijo: no se asusten, algunas almas aún no aceptan que ya no pertenecen a este mundo y tratan de reanimar el cuerpo, haciendo que estos se muevan y pregunten por sus seres queridos. Pero no se preocupen, regresen a la morgue, que de seguro ya todo está normal. Él lo decía como si fuera algo natural. Era un veterano y seguramente había vivido tantas situaciones similares, inclusive peores. Pero para mí esa noche fue la peor de mi vida, o al menos eso creí, ya que apenas estaba empezando mi trabajo como asistente de forense y sé que más cosas paranormales me estarían esperando dentro de la morgue. Muchas gracias por dejarme compartir mi experiencia paranormal con ustedes. Les mando un saludo y muchas gracias por escuchar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, comunidad. Y muchas gracias por dejarme contar mi historia con ustedes. Me llamo Ernesto y trabajé más de 10 años en una morgue del norte de México. Y no suelo hablar de esto, pero la verdad es que hay cosas que me siguen persiguiendo, aunque ya no me ponga la bata blanca ni me acerque a una mesa de acero. Lo que voy a contar no es inventado ni una exageración. Es una de esas historias que uno desearía poder olvidar, pero que lamentablemente quedan grabadas con sangre y silencio. Esa noche me tocaba cubrir el turno de la madrugada y a la mayoría le daba miedo quedarse solo en la morgue, mas sin embargo a mí me gustaba. Y es que el silencio me daba una especie de paz, y es que el solo escuchar el sonido de los refrigeradores y de vez en cuando el goteo de alguna de las llaves mal cerrada era mi zona de paz, mi zona de tranquilidad. Bueno, eran casi las 2 de la mañana cuando me llegó un cuerpo nuevo. Era un hombre de unos 30 y tantos años, que había muerto en un accidente de carretera. La patrulla lo había recogido hecho pedazos, pero lo más extraño era que su rostro estaba intacto. Tenía los ojos cerrados, como si estuviera durmiendo, así que lo acomodé en la plancha de acero, firmé el registro y me dispuse a preparar el instrumento para limpiarlo. Y mientras abría el kit de trabajo, sentí un olor muy raro. No era sangre, ni formol, ni nada de lo común en esos cuartos. Era un aroma dulce, como perfume barato. Me extrañó porque los cuerpos llegan impregnados de humo, gasolina o sudor, pero jamás de algo así. Así que pensé que era quizás algún desinfectante nuevo, pero no encontré de dónde venía. Seguí con lo mío, pero cuando me acerqué al rostro del hombre, noté algo imposible. Tenía lágrimas secas en las mejillas, y eso no era nada normal, ya que los cadáveres no lloran, y menos después de varias horas. Me obligué a ignorarlo, convencido de que eran restos de humedad del traslado. Mas sin embargo, conforme lo limpiaba, tuve la impresión de que su piel seguía tibia. Incluso apoyé mi mano en su brazo para comprobarlo y juraría que conservaba calor. Me dije a mí mismo: son ideas tuyas, Ernesto. Estás cansado y sigues trabajando, justificando lo que estaba pasando en ese momento. Pero alrededor de las 3 de la mañana, mientras ajustaba mis guantes, escuché un ruido seco,
como si hubiera caído algo sobre la mesa. Era el brazo del hombre que había caído de un lado, y no lo había dejado así. Lo levanté y lo coloqué otra vez en posición recta. A los pocos minutos, el mismo brazo se volvió a deslizar, pero esta vez lo afirmé mejor, acomodando el cuerpo con cuidado. Pero cuando me di la vuelta para tomar los utensilios, escuché otro golpe. No quise mirar de inmediato. Me quedé quieto, sintiendo cómo el sudor me recorría por la frente, y cuando por fin volteé, los dos brazos estaban colgando de la mesa. Algo inexplicable y aterrador, la verdad. En ese momento solo tragué saliva y los volví a acomodar de nuevo, diciéndome que eran reflejos cadavéricos, algo que pasa a veces con los músculos, pero la sensación en mi pecho era otra, y es que sentía que alguien me estaba mirando, aún con los ojos cerrados. En esa morgue había un espejo grande colocado frente a la mesa principal y servía para tener mayor visibilidad al preparar los cuerpos. Nunca me había molestado hasta esa noche. Mientras limpiaba los restos de sangre de la frente del difunto, alcé la vista y lo vi reflejado. Y lo aterrador o lo paranormal es que en el espejo no estaba acostado. Allí estaba sentado, viéndome fijamente con los ojos abiertos. Solté la gasa de inmediato y me quedé helado. Bajé la mirada al cuerpo real y él seguía ahí acostado, inmóvil, con los párpados cerrados. Levanté la vista otra vez hacia el espejo y ahí estaba, sentado como si esperara a que yo le dijera algo. Me quité los guantes de golpe, respiré fuerte y me dije a mí mismo que no es real. Me repetía una y otra vez lo mismo, y en ese momento el reflejo se inclinó hacia adelante, mientras el cuerpo frente a mí permanecía intacto. No sé cuánto tiempo pasé sin moverme. Solo recuerdo que apagué la lámpara principal y salí a fumar al pasillo, temblando como nunca en mi vida. Y es que fue algo muy aterrador lo que me pasó. Quise convencerme de que había sido un juego de mi mente, una ilusión por el cansancio. Así que me lavé la cara, respiré profundo y regresé al cuarto. Pero al abrir la puerta, lo primero que noté fue que el cuerpo ya no estaba sobre la mesa. El estómago se me revolvió en ese momento. Encendí todas las luces, pensando que alguien había entrado mientras yo estaba afuera. Revisé cada rincón hasta que lo encontré. Estaba en el suelo, justo debajo del espejo, como si se hubiera levantado y derrumbado en ese lugar. Lo levanté con torpeza, casi arrastrándolo de vuelta a la mesa, y cuando lo coloqué otra vez en su lugar, vi que ahora sí tenía los ojos abiertos. Los tenía vidriosos, muertos, pero los tenía abiertos. Una imagen que nunca voy a olvidar. De inmediato lo cubrí con una sábana, y es que ya no quería volverlo a ver. Gracias a Dios, ya faltaba menos de una hora para que llegara el relevo. Decidí sentarme en el escritorio, con las luces encendidas, esperando a que amaneciera, pero el silencio era insoportable, y es que cada pequeño ruido me parecía un paso. De repente, escuché como que alguien respiraba detrás de mí. Era un jadeo fuerte, como si estuviera el pecho oprimido. Giré de golpe y las sábanas que cubrían el cuerpo estaban en el suelo. El hombre estaba otra vez sentado e inclinado hacia adelante, con la boca abierta como si tratara de hablar. En ese momento no supe qué hacer y corrí hasta la puerta, pero al abrirla, algo me detuvo, y es que sentí una mano fría agarrando mi brazo. Me volteé y no había nadie. El cuerpo seguía en la mesa acostado, inmóvil. Así que no aguanté más. Salí del cuarto, cerré con llave y respiré afuera hasta que llegó el siguiente turno. Y de esto que pasó, a nadie le había contado, ni mucho menos a mis compañeros. Ellos me preguntaban que sí que tenía porque me miraba raro, y solo les dije que había tenido un mal turno y que preferiría ya no cubrir las madrugadas. A los pocos meses dejé ese trabajo, y es que la verdad ya no pude seguir ahí. Hasta hoy en día sigo soñando con ese hombre, y a veces lo veo en el espejo de mi baño, sentado mirándome con esos ojos abiertos que jamás debieron haberse movido. Y lo más aterrador de todo esto es que, aunque ya no trabajo en la morgue, el olor dulce de aquella noche todavía aparece en mi casa, sin razón, y cada vez que lo percibo, sé que está cerca. Espero que algún día esta maldición acabe
poder recuperar mi tranquilidad. Muchas gracias por escucharme, comunidad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Antes que nada, espero que estén muy bien. Mi historia comienza desde que yo era una niña, y es que siempre escuché hablar muy mal de los médicos forenses. Las demás personas que decían que los que, como yo, optaban por ejercer esa profesión eran frías y calculadoras. Yo sé que no todos tienen talento para esto, y por eso les resulta tan difícil aceptar que otros sí lo tengan. Pero de eso a llegar a ofender, hay un camino largo. Mi madre era una de las personas que tenía esa opinión tan negativa, y cuando supo de mi decisión, comenzó a gritar como una desquiciada y a decirme que si me convertía en médico forense, el primer cadáver que iba a procesar sería el de ella, porque moriría de tanto disgusto. Por otro lado, mi padre lo tomó un poco más a la ligera, y aunque tampoco estaba de acuerdo con mi decisión, él era un poco más comprensivo y aceptó aunque no le gustara. Aunque los dos estaban totalmente en contra, me fui a la universidad para estudiar 5 largos años y luego cumplir mis sueños. Con el tiempo, se fueron resignando y al final me apoyaron para que un buen día recibiera en mis manos mi diploma de graduada. Trabajé en muchas morgues antes de llegar a aquella en la que desarrollé mi historia. En todas me fue muy bien y no ocurrieron eventos a los que les pudiera llamar paranormales. Alguna que otra vez algún cadáver se movió mientras yo le practicaba la autopsia, y hasta hubo uno que hizo su última exhalación durante el comienzo del proceso, pero nada fuera de lo normal. Y es que ese tipo de cosas pueden suceder y son contempladas como algo normal, pero algo cambió, y es que en ese momento en que puse mis pies por primera vez en aquella morgue, sentí que había algo allí que no cumplía con los parámetros de lo que se le consideraba normal. Como ya dije, en mi vida había trabajado en tantos lugares y morgues diferentes, todas ellas con sus características particulares, pero el ambiente en esa se sentía muy pesado y sinceramente no me sentía bien en ese lugar. Y es que me habían contado tantas historias de terror ocurridas allí, dentro del mismo salón donde ahora yo iba a procesar cadáveres. Incluso me cuestionaba si había sido buena idea irme a trabajar a aquel hospital. Mi asistente, una chica un tanto loca, me dijo que allí los muertos se levantaban a las 3 de la mañana y que podía toparme con el fantasma de una anciana que rondaba por el pasillo, cuyo cuerpo fue procesado allí. Según ella, de seguro alguna vez escucharía cómo los muertos hablaban entre ellos. Para mí, esas cosas eran puros cuentos, pues en toda mi carrera nunca había presenciado algo que, en verdad, me dejaría sin aliento, sin deseos de volver a entrar dentro de la sala de una morgue, sin ganas de seguir contando cadáveres. Y es que, en mi turno, muchas veces fue de noche, y según cuentan, es cuando más pasan las cosas sobrenaturales, cuando las almas en pena salen a recorrer el mundo de los muertos. El primer día fue el peor de todos. Como ya dije, la asistente que estaba conmigo era una muchacha y yo estaba acostumbrado a trabajar con hombres, y fue ahí mi primera contradicción con el nuevo empleo. Además, la chica tenía un defecto: se perdía cada rato sin decir nada. Luego regresaba con algún cuento que ni ella misma se creía. Me molestaba bastante, ya que su trabajo era ayudarme y no andar haciendo otras cosas o deambulando por los pasillos. Yo no le decía nada, pero estaba decidida a que, si no dejaba de comportarse así, le pediría a la directora del hospital que la cambiara de turno. Un día en la madrugada, tenía la certeza de que pasaban las 2 de la mañana, pero no sabía decir con exactitud. Vi a mi asistente salir del baño que tenemos en la morgue, con los labios pintados, y por su apariencia y la hora que era, supuse que iría a encontrarse con algún hombre. Le pregunté a dónde iba, pero ella, sin detenerse, alcanzó a decirme que ya casi era la hora. Yo me quedé extrañada y pregunté, ¿la hora de qué? Quizás de descansar, pensé, pero para descansar no había que ponerse los labios rojos ni derramarse medio frasco de colonia encima. Y como nunca antes hablé con ella,
Dejé que se fuera, aunque me pareció un abuso de su parte dejarme trabajando sola para irse a ver con un hombre. Ya estaba realizando el informe de una chica con la que acababa de terminar, cuando vi la hora. Eran las 2:49 de la madrugada. No sé por qué, pero me vino a la mente una de las historias que me había contado sobre el lugar, y específicamente la de la anciana que sale a recorrer los pasillos del hospital, justo a las 3 de la mañana. Se me escapó un suspiro, y es que ya estaba cansada por la cantidad de cuerpos que había tenido en ese turno, y no es fácil tener un turno de 24 horas, ustedes ya me entenderán. La mayoría ya se los habían llevado, y solo quedaba el de la chica y el de un hombre de 40 años, que aún faltaba que vinieran a recoger. Entonces, tapé el cuerpo con una sábana y me dispuse a descansar. Tardé un poco en recoger mis cosas. Cuando escuché que alguien se acercaba en el pasillo, pensé que era mi asistente, pero me extrañaba que no acabara de entrar. Pensé que se hubiera quedado afuera con su novio o de enamorada, como se hace la mayoría de los jóvenes hoy en día. Entonces salí para decirle que me iría al cuarto de descanso, que si ella quería, podía marcharse otra vez, o si prefería quedarse allá afuera, ya sería su decisión. Pero no me lo van a creer, y ni siquiera yo lo creí cuando salí al pasillo. Y es que al salir a ver, ahí no había absolutamente nadie. En ese momento sentí un escalofrío del mismo miedo, y es que estaba segura de que escuché pasos que se dirigían en dirección a la morgue, y era la última sala que quedaba en el corredor. No era posible que fuera alguien que solo estaba de paso. Me quedé pensando en la anciana que rondaba por los pasillos. Me daba miedo encontrarla, y es que, aunque no creía tanto en esas cosas, lo de los pasos me resultaron bastante extraños. Me volteé para regresar y mi mente se nubló completamente con lo que vieron mis ojos. Los dos cuerpos que yo había dejado tapados ahora estaban totalmente descubiertos, y las sábanas estaban sobre la mesa de la autopsia. No puede ser posible esto, dije desorientada, pues estaba segura de que cuando salí del corredor los había dejado cubiertos, y es que, ¿cómo era posible que ahora me los encontraba destapados? No entendía y tampoco tenía intenciones de entender, y con mucho miedo caminé hasta donde había dejado mi bolso, y es que quería agarrarlo para salir de la sala de autopsia. Necesitaba encontrar a alguien que pudiera explicarme qué rayos era lo que estaba pasando, si es que alguien podía. Pero, nomás de agarrarlo, sentí un frío que me hizo quedar estática, sin poder dar un paso para adelante. Aunque confieso que tenía ganas de correr, no podía voltear, pues sabía que detrás de mí se encontraba algo que no pertenecía ya a este mundo, aunque se negara a abandonarlo. La puerta de salida estaba entre el espíritu y yo, y por tanto, era inevitable no verlo. Después de suspirar profundo, me decidí, y no solo me encontré con el fantasma de la anciana, el hombre y la chica también estaban allí, a su lado, mirándome fijamente. No pude evitar comenzar a gritar, atravesar la puerta de salida y luego correr por todo el corredor. Ellos no me siguieron, se limitaron a quedarse dentro de la morgue. Tal vez no eran agresivos, pero yo no me iba a quedar a averiguarlo. Salí del hospital sin terminar mi turno de guardia y me marché a mi casa. A mi asistente nunca más la vi después de ese día. Solo volví al hospital para entregar mi renuncia. Tal vez mis padres tenían razón y escogí la carrera equivocada. Hoy en día trabajo en otro lugar y muchas veces me cuestiono si hice lo correcto, pero de lo que sí estoy segura es de lo que viví esa noche. Muchas gracias por dejarme compartir mi historia con ustedes. Si te gustaron los relatos, por favor, háznoslo saber con un comentario y un like. Y también comenta desde dónde nos estás viendo, para que esto siga creciendo. No olviden compartir el video con sus amigos y familiares, para que el miedo se siga esparciendo. Yo soy Zuno y nos vemos en la siguiente historia. Muchas gracias.